La carta de los Efesios, y ayer me enteraba platicando con el hermano Rogelio que la han estado estudiando y ya casi están al final de la carta de los Efesios. Podría yo decir que es un libro que podemos recomendar para que lo lean los nuevos creyentes. Es de verdad una obra maestra de la teología. Menciona temas, hermanos, que no se encuentran en otras cartas. De hecho, hoy vamos a estudiar un pasaje que menciona algunas cosas que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia y que es una revelación de Dios que tenemos ahí. La carta de los Efesios, hermanos, tiene una frase que se repite que es en Cristo. Y la encontramos alrededor de toda la carta y nos hace pensar que todo lo que vale la pena, todo lo que es bueno, todo lo que de verdad nosotros necesitamos, hermanos, lo tenemos solamente en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar, hermanos, en el capítulo 3 de Efesios, de los versículos 19 al 21. Y estos versículos son lo que se llama una doxología, que normalmente está al final de las cartas o está en algún cambio de tema de la carta. Y una doxología es una alabanza a Dios teológica, una alabanza que se le da a Dios en base a las características que tiene Dios. Normalmente las doxologías comienzan con un reconocimiento de Dios, después viene una palabra de darle la gloria por algún atributo de Dios y después viene una mención de algo que tiene que ver con la eternidad. Voy a leer, hermanos, este pasaje, Efesios capítulo 3, de los versículos 19 al versículo 21. Y dice así, ¿lo quieren leer conmigo en voz alta y en sus Biblias? Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, y dice que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Esta palabra que se utiliza aquí cuando habla de exceder es una palabra que significa lanzar más allá de la meta. Cuando alguien puede lanzar, se espera que uno lance hasta cierto lugar, pero uno lanza todavía más allá. Es de verdad ir más allá. La palabra podía ser traducido también como supereminente. Podía ser traducido también como super elevado o como lo que supera absolutamente todo. El texto 19, hermanos, nos dice del anhelo que cada hijo de Dios debe de tener, de ser repleto, de ser llenado completamente de ese poder superabundante de Dios. Y dice el texto, por el conocimiento de Cristo. Ahora, las dos palabras que se utilizan en la Biblia para conocimiento, la palabra yaré, la palabra en hebreo y la palabra ginosco en griego, hablan de un conocimiento personal. No un conocimiento de oídas. No se trata de que yo conozco a Dios porque alguien dice que Dios es poderoso. No se trata es que Dios es muy grande porque escuché que alguien lo dijo, sino se trata de que tú realmente conozcas el poder de Dios. Y quiero yo decirte, amigo, si nunca has escuchado la palabra de Dios, quiero decirte que ese poder de Dios quiere estar en tu vida. No quiere nada más que tú digas, es que conozco algo de Dios, me han hablado de Dios, de oídas he escuchado, sino que tú tengas la certeza de que Dios está en tu vida y que lo conoces por un conocimiento personal, porque has caminado con Él, porque lo ves en tu vida y porque Él es poderoso para transformar completamente tu vida. Ahora, vean lo que dice el texto. Este conocimiento que dice excede a todo conocimiento. En primer lugar, excede a todo conocimiento porque no entendemos, hermanos, por qué Dios nos ama. Hace rato platicaba con la hermana Toñita. No entendemos, ¿verdad, hermana? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Cómo Dios me puedes bendecir a mí a pesar de lo que yo soy? O sea, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me muestras tu gracia, tu amor? No lo puedo entender. No puedo comprender que Dios me ama a pesar de lo que yo soy. Excede todo conocimiento, por supuesto, porque nuestro intelecto no lo puede tampoco comprender.
Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender y no tenemos la capacidad para comprender quién es Dios. Aunque Dios es muy claro y es muy explícito, nosotros no lo podemos entender. Excede a todo conocimiento, hermanos, porque el conocimiento de Dios también es más importante que todo conocimiento. Allá atrás está un doctor, tiene conocimiento en medicina. Probablemente aquí tengo a alguien que conoce de computadoras, ¿no? Que maneja sistemas. Aquí está. Y probablemente no conozco las profesiones y ustedes pueden decir, es muy importante que yo aprenda matemáticas y es muy importante que yo aprenda ciencia, pero no hay nada más importante que aprender la palabra de Dios. Este conocimiento excede todo conocimiento. ¿Quieres ser un buen padre? Estudia la Biblia. ¿Quieres ser un buen hijo? Estudia la Biblia. ¿Quieres ser un buen ciudadano? Sencillamente ser una persona que respeta a los demás, estudia la palabra de Dios. Todos los demás conocimientos son muy buenos, pero nada puede exceder el conocimiento de la palabra de Dios. Pero además excede todo conocimiento, porque es algo que viene de afuera. Cuando usted hace algo malo y usted confiesa que ha hecho lo malo, ¿qué reacción espera de la persona a la que le confiesa que ha hecho lo malo? De hecho, se dan cuenta que a veces no queremos decir la verdad porque decimos, si digo la verdad, me va a ir muy mal. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que cuando nosotros confesemos lo que hemos hecho, la persona nos va a odiar, nos va a dejar de hablar, nos va a maltratar. Qué tremendo es Dios, hermanos, que nosotros vamos y le decimos las peores vilezas que hemos hecho. Cuando yo conocí a Cristo, le dije, Señor, perdóname, no les voy a decir mis pecados, pero se lo dije a Dios con vergüenza, Señor, perdóname por esto, por esta otra cosa, Señor, perdóname. Y yo esperaría que Dios dijera, lárgate de aquí, gusano inmundo, fuera de mi vista, eres una basura. ¿Cómo es posible que tú vengas delante de mí y todavía te llenes con tu boca asquerosa a decirme las cosas que has hecho? ¿Saben qué fue lo que hizo Dios? Sí saben, nos abrazó, me tomó en sus brazos, me amó. Excede todo conocimiento porque es un amor que solamente es de Dios. De hecho, esa es una de las ideas de la palabra ágape, algo que viene de fuera, del exterior. No es de este mundo, solamente está en Dios. Y por eso necesitamos, hermanos, nosotros a ese Dios todopoderoso. El hombre no puede producir nada de lo que Dios produce. Necesita a Dios en su vida. Entonces te das cuenta de esta grandeza que tú tienes. Te das cuenta del privilegio que está a tu alcance. Te das cuenta que solamente si tú nunca le has pedido a Cristo que venga a tu vida, tú lo único que tienes que decir, Señor, perdóname, sinceramente, decirle a Cristo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Y si tú ya tienes a Cristo, te das cuenta de lo que tú tienes. Tienes algo grandioso, poderoso, que está a tu disposición en todo momento. ¿Cómo no lo vamos a valorar? Y esa sería mi pregunta, ¿lo valoras, lo estimas? ¿Te das cuenta de lo supremamente valioso que tienes a tu disposición? Y luego, si no fuera suficiente eso, viene otra palabra. En el versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, y luego viene la palabra de toda plenitud. Es la palabra pleroma en griego. Y esta es una palabra riquísima, lo que llena completamente, la medida completa, todo el contenido. Significa influenciar, satisfacer, significa repletar, rellenar, significa aquello que llena y que también es el relleno. No solamente lo llena, pero es parte también o es el relleno. Se utilizaba, por ejemplo, cuando se llenaba una red, se utilizaba cuando se llenaba un odre, se utilizaba cuando se llenaba una canasta. Y nos está hablando, hermanos, de que Dios mismo quiere llenar nuestra vida. Él quiere que estemos completamente llenos de su poder, de su esencia, de todo lo que es Él. Y de tener una completa dependencia del amor de Dios. Ahora, ¿qué provoca esto en mí? Una gratitud, ¿no, hermanos? Y provoca una seguridad de que no importa lo que yo esté pasando, Dios hará su voluntad y su voluntad es lo más precioso. Orábamos hace un momento por la hermana Esperanza Vadillo, la conozco.
Y he orado por la hermana Lili, y he orado por la hermana Rosita, y he orado por la hermana Mari, está allá atrás. Sí, ¿verdad? Estoy más ciego yo que Rogelio, pero miren, todavía el Señor me ayuda, ¿verdad? Allá está la hermana Mari. Y he orado por todos ustedes, hermanos. De hecho, he orado. Y saben una cosa, sea lo que pase, si es la voluntad de Dios, es. Y eso nos da una gran certeza. Podemos andar por la vida y no importa lo que suceda, lo que pasemos, lo que nos llegue a suceder. Realmente, hermanos, podemos estar tranquilos y seguros porque estamos en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Proverbios, hermanos, dice así en el capítulo 3. Les voy a leer lo que dice del versículo 3 en adelante. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Y está hablando de ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que llena nuestras vidas y que de verdad nos llena de gozo y de bendición. En el Señor Jesucristo, hermanos, estamos completos. En el Señor Jesucristo estamos satisfechos. En el Señor Jesucristo estamos llenos de un gozo que no parece lógico. ¿Cómo es que puedes estar contento en una situación así? Un gozo que no parece lógico, una paz inexplicable. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, guardará nuestros corazones donde está el torbellino y nuestros pensamientos donde le damos vueltas a los asuntos en Cristo Jesús. Una esperanza, hermanos, que parece ingenua. Ay, ¿cómo crees? Eso ni va a pasar. Ay, ¿cómo piensas? Y nosotros con aquella esperanza es que el Señor va a hacer una obra poderosa y llenos de un amor, hermanos, inagotable. Eso es lo que tenemos en el Señor. Así que la vida del creyente, hermanos, debería de ser una vida completamente pegada a Dios. Mientras que la ideología moderna del mundo trata de llenar, hermanos, al ser humano de basura. ¿Sí han visto esto, no? Todo es basura ahora. Por ejemplo, la comida es basura, ¿no? Comida chatarra. Veo a todo el mundo comiendo taquis y comiendo chetos y comiendo basura. Eso no alimenta en nada. Perdónenme, yo sé que les gusta, ¿verdad? Y la Coca-Cola, y a lo mejor no sé si va a haber Coca-Cola agua de limón, pero y me la voy a tomar, hermanos, ¿eh? No crean que no, le entro a todo, ¿verdad? Pero realmente no alimenta. Hay cosas que no alimentan, son basura. Pero nos dan alimento, cosas que son basura. Videojuegos que son basura. Programas de televisión, ¿no es cierto? Prendemos la tele y es basura, 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 basura. Nosotros vemos películas y ya después ya no sabemos ni qué hacer. Nos hemos tenido que salir en muchas ocasiones, mi esposa y mis hijas, bueno, eran más chiquitas y ahora están más grandes, pero todavía hace poco fuimos a ver una película y nos tuvimos que salir. Dijimos, no, otra escena como esta y ya no, nos tenemos que salir. Películas basura, filosofía basura, ideología basura, pasatiempos basura, diversiones que son basura. Pero el creyente, hermanos, anhela llenarse de la riqueza de Dios, porque lo valoramos, porque entendemos lo que nos está dando Dios. Mientras que el mundo cosifica a la gente, y esa es una palabra que ahora se utiliza mucho, ¿no? Cosificar, lo conviertes en una cosa. Por ejemplo, se utiliza cuando hay gente que mata a su esposa, machos que matan a su esposa, la convierten en una cosa. Mientras que el mundo está cosificando todo, ¿verdad? Y ahora la gente es comparable, es manipulable, es usable, es denigrable, es destructible. Si ya no te necesito en mi vida y no me haces feliz, a un lado y ahora voy a buscar otra persona. Mientras que el mundo hace todo eso, ¿qué nos dice Dios? Yo te amo a pesar de lo que tú eres. Y tú eres la única persona que tiene en mí. ¿Saben eso? El hombre fue hecho a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Y todavía Dios dice, yo te amo con un amor como nadie te puede amar. Y yo quiero que mi gloria esté en ti. ¡Qué bendición, hermanos! O sea, tenemos nosotros algo muy grande. ¿Qué nos puede ofrecer el mundo, hermanos, para que queramos cambiar las cosas de Dios por las cosas del mundo? ¿No sería completamente tonto, hermanos? ¿No creen ustedes que sería completamente tonto querer cambiar las cosas de Dios por las cosas del mundo? ¿Cómo podemos perder el tiempo, horas y horas,
Y quiero hablarles a todos en esto y quiero hablarles a los jóvenes. Yo sé que las herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición son muy buenas, ¿verdad? La tecnología es muy buena, pero ¿cómo hay gente que puede perder tanto tiempo viendo cosas que ni enseñan, que no aprenden nada, en lugar de dedicar, aunque sea un tiempo para buscar a Dios? Y a poco no, pastor, a veces gente nos dice, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿En serio? ¿No tengo tiempo para orar? Pero tienes 2 horas para ver TikTok que no sirve para nada. Ahora, no estoy diciendo que no vean, no vengo aquí a satanizar las cosas, no me malinterpreten. Estoy hablando, creo que entienden lo que estoy diciendo. Hay algo que es mucho más importante, mucho más valioso, mucho más sublime. ¿Entienden lo que digo? Hay algo que es más valioso. Si ustedes, ¿verdad? Ya dijeron, y bueno, ya eché un vistazo por allá, ¿verdad? Un molito verde. Y si alguien me dijera, ¿qué quieres comer? Mole, verde, o te damos unos chetos. No, quédate con los chetos, ¿verdad? Porque hay algo más valioso, más rico. Se invirtió un tiempo en hacerlo, en prepararlo. Dios nos da su palabra, hermanos. Dios nos da su gracia. Dios nos da su amor. Dios nos da su presencia. ¿Cómo voy a quitar eso por cosas que no valen la pena? Eso es de lo que Dios nos está hablando. La palabra también, hermanos, plenitud, también es una palabra que se puede traducir como dominio y quedaría perfectamente en la carta a los Efesios. Por ejemplo, Efesios 1:23 podríamos decir, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, el dominio de aquel que lo domina todo. En Efesios 4:10 podríamos poner dominio también para que Él domine todas las cosas. En Efesios 4:13, a la medida de la estatura del dominio de Cristo. En Efesios 5:18, sed dominados completamente por el Espíritu. Así que si pusiéramos la palabra dominio en este texto, podría ser para que seáis llenos de todo el dominio de Dios. En otras palabras, que sea Dios el que domine completamente mi vida y no sea yo, que yo ya no tenga ninguna influencia en mi vida, sino sea Dios el que gobierna y controla completamente mi vida. Eso es lo que está diciendo el versículo 19. Ahora vamos al versículo 20, hermanos. Y aquel que es poderoso, lo leen conmigo en voz alta, hermanos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, aquí hay varias palabras que son muy interesantes. Está la palabra ek en griego, que significa de dónde sale, significa fuera, pero significa de dónde sale. Está perisu, bueno, es la palabra superabundante que está en el pasaje también. Está una palabra uper que significa sobre. Está la palabra panta que significa todo. Y no es una lección de griego esto, hermanos, pero estas palabras, estas 4 palabras griegas, se combinan para hacer una palabra, hermanos, que no tiene comparable de ninguna manera. No hay palabra en el griego que sea más efusiva en su expresión. Está diciendo más allá de toda medida, infinitamente más allá. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más allá. O sea, nosotros no podemos comparar. Ahora vean que va del versículo 19 y va en un crescendo. Y vamos a ir en un crescendo hasta el último versículo, donde nos está hablando de cosas más grandes y más grandes y más grandes que nuestra mente no puede comprender. Nuestros mayores superlativos no describen el poder y las obras, las acciones de Dios. Si nosotros sumáramos todos los superlativos, los multiplicamos y después los elevamos al infinito, no pueden alcanzar a describir el poder y la grandeza de las obras de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. No hay forma de poderlo entender, de describirlo. Dios no necesita a nadie para hacer las cosas. Dios no necesita recargar su poder. Él tiene todo el poder para hacer las cosas y cuando Dios hace algo, nos maravilla. ¿Se imaginan cuando Dios creó el universo y cuando Dios dijo sea la luz y de repente viene un rayo de luz y Dios solamente con decir las cosas, el Señor Jesucristo, recuerden ustedes en el Nuevo Testamento, solamente di la palabra y el Señor decía la palabra y aquella persona enferma se levantaba, y aquella persona que tenía lepra, quiero ser limpio, ¿se acuerdan? Queda completamente limpio.
Este es el poder que está hablando en este pasaje, que no lo podemos entender. Es imposible para nosotros entender. Las soluciones de Dios, hermanos, nos dejan con los ojos cuadrados y nos dejan, hermanos, dando vueltas a nuestro cerebro. Pero este texto, hermanos, fíjense lo que está diciendo, que nosotros tenemos un superpoder. Hay jóvenes, ¿no? Aquí. Les gustan los superhéroes, ¿no? Me imagino. ¿Sí? ¿Quién es tu favorito? Spider-Man, el hombre araña, ándale, muy bien. Ahora, los superhéroes de Marvel o de quien quieran son ficticios, ¿no? Tal vez haya por ahí alguien que quiera imitar al Spider-Man y se trepe y después se cae y se rompe la pata, ¿no? Por andar haciendo eso. Pero este texto, hermanos, no está hablando de algo ficticio. Vean, hermanos, este texto nos dice que ese superpoder de Dios está en nosotros. Es algo real. No estoy hablando de un cómic, no estoy aquí hablando, no estoy promoviendo una película de aventura, estoy hablando de una realidad, de un superpoder de Dios que actúa en nuestras vidas. Y es un superpoder, hermanos, supranormal, que va más allá de lo que es normal, de lo que es natural. Un poder de Dios más allá. ¿Cuántas veces lo he visto? Infinidad de veces. Le he compartido a drogadictos que se han convertido a Cristo y han dejado la droga cuando ya estaban sumidos en la droga. Salen de eso y ahora sirven a Dios. Le he compartido, hermanos, no sé si ustedes han tenido esa bendición, le he compartido la palabra a un Z. Le he compartido la palabra a un gángster, a una persona que mataba gente. Y ver la transformación de este hombre, ver este hombre con ese amor, o sea, bueno, obviamente no les voy a decir jamás quién es, ¿verdad? Pero si ustedes lo vieran, no pueden ustedes pensar, este hombre hacía ese tipo de cosas. Ese es el poder de Dios. He visto matrimonios, ahorita que decían, cuando yo llegué a la casa de Pepe y Yola, ellos estaban para divorciarse. Pepe me dijo, si tú no hubieras venido, ese día nosotros ya queríamos firmar los papeles para divorciarnos. Y siguieron juntos. Y no solamente trabajamos aquí, trabajamos también en Colima, en la casa de Pepe y Yola. He visto gente al borde del suicidio. La hermana Estelita, y lo digo en Aguascalientes, lo digo porque ella lo dice como testimonio. Ella dice, yo me quería matar, hermano. Cuando usted vino, me dijo que quería hablarme de la palabra de Dios. Yo ya había decidido, me voy a suicidar. ¿Y qué creen que hizo la palabra, hermanos? Transformó completamente la vida de la hermana Estelita. He visto una y otra vez el poder de Dios haciendo milagros, obrando imposibles. Dos hermanas en Phoenix, Arizona, en dos momentos diferentes, mujeres estériles me pidieron, oran por mí, Alejandro, porque quiero tener un hijo. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Una tiene un hijo y la otra tiene un hijo y tiene una hija. Mucho más allá, dice la Biblia, de lo que pedimos o entendemos. Y quiero darles algunos testimonios esta mañana, hermanos. Por favor, tengan paciencia conmigo porque yo quiero hablar del poder y de la gloria de Dios. Cuando comenzamos la obra aquí en Cuautitlán, hermanos, les voy a contar la historia porque luego hay leyendas urbanas y luego hay historias que cada quien se hace que no son. Les voy a contar exactamente cómo pasó. Yo era maestro de escuela dominical, creo que ya se apagó, ¿verdad? El sonido. Entonces, a grito, ¿o sí me escuchan? ¿Hasta allá atrás? Yo era maestro de escuela dominical, hermanos, y tenía dos alumnas en mi clase de intermedios, que era Ivette, aquí está, y era Miriam. Abraham Rivas y yo venimos a ver a nuestras alumnas porque era algo que hacíamos en ese tiempo, visitar a nuestras alumnas. Cuando yo llego a la Quebrada, al templo de la Quebrada, que es donde nos quedamos de ver Abraham y yo, le digo, no traigo yo dinero para el camión. Y me dice Abraham, yo tampoco. Entonces me dice él, entonces no vamos. Le dije, no, sí vamos. ¿Pero cómo? Le dije, pues yo, a ver, ahorita que... Yo estaba dispuesto hasta cantar en el camión para llegar. Cuando vamos caminando hacia la entrada de la Quebrada,
Iba caminando la hermana Regina, que venía de su trabajo, gracias, ella tenía una pollería allí en La Quebrada y venía a su casa. La hermana, sin que yo le dijera nada, me dice, yo les pago el pasaje. Yo dije, gracias a Dios, porque me evitó la pena de decirle, no traigo dinero. Pues me vi muy mal porque yo no traía dinero y me pagó la hermana, ¿no? De todas maneras, a Abraham y a mí. Cuando veníamos por el seguro, me dice la hermana, oye, yo tengo aquí una familia que le estoy hablando de Cristo. ¿Te importaría que nos bajemos a hablarles, ya que vienes? No, hermana, pues a eso vengo. Y fue cuando llegamos a la casa de Pepe y Yola y le compartí de Cristo. Ahora, Pepe, tal vez, no sé si Yola les ha dicho, pero Yola no aceptó esa noche a Cristo. Yola fue un poquito más rega. Pepe sí. Después de que Pepe aceptó a Cristo, ¿saben qué me dijo Pepe? Me dijo, acabas de plantar una semilla y tú eres responsable de regarla. Y le dije, adelante, nos vemos el próximo viernes. Y hermanos, así comenzó la obra de Dios aquí, en Cuautitlán. Dios hizo las cosas, no fuimos nosotros, Dios las hace. Aunque no tengamos dinero, Dios hace la obra. Fue en el año 80, eso fue antes de venir a Cuautitlán, cuando hicimos un viaje a Peña Miller. Peña Miller es un pueblo que está en Querétaro. Iba la familia Soto, que es la familia donde la casa de los hermanos Soto es el templo ahora de Arenal. Ahí comenzamos la obra hace muchos años, en Arenal. Iban los hermanos Fuentes, ¿te acuerdas del hermano Fuentes, de su Timoteo y todo lo que, las actividades evangelísticas? Iba una hermana que se llama la hermana Virginia, que era de la iglesia Oreb de Tlalpan, y que ella le había estado compartiendo de Cristo a mi papá, y también porque nosotros un día escuchamos que mi papá dijo, es que se llevan muy bien, no pelean a la hora de la comida, y yo decía, es que cómo es posible que no peleen a la hora de la comida, si a la hora de la comida somos 5 hermanos, ¿verdad? Bueno, tal vez ya algunos saben, 5 varones, ahora ya todos pastores, pero en aquel tiempo no éramos creyentes, entonces la hora de la comida era el momento de la supervivencia, ¿no? Y a ver quién, no saben esto, mi mamá había muerto, mi papá pues andaba tomando, Dios lo transformó, nunca volvió después de creer en Cristo, nunca volvió a tomar una gota de alcohol. Pero en ese tiempo, ya se imaginarán el desorden. Y por eso fuimos a la iglesia, porque escuchamos eso. Y me acuerdo que yo le dije a mi papá, es que allí en la Quebrada creo que hay un lugar donde hablan de Dios. Y el siguiente miércoles mi hermano Rubén, Javier y yo fuimos a la iglesia. Así como fuimos, fue como fuimos. Tampoco es que nos hayan invitado a alguien o nos hayan dado dulces, no. Llegamos porque mi papá nos contó de ello. Bueno, la hermana, esa es otra historia. Iba la hermana Virginia con su hija, iba la hermana Marisela Palacios, iba el hermano Felipe Ruiz, pastor de Arenal, y después pastor ahora de Colima, en el lugar que empezamos en la casa de Yola y de Pepe, mi hermano Raúl y yo. Vamos a Peña Miller, nos detenemos en un pueblo antes de llegar a Peña Miller, ponemos una sábana, el hermano Fuentes pone su proyector de 8 milímetros. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, hermanos? Pues, van a decir, ¿esto qué es? ¿No? Pasa la película, empezamos a compartirle a la gente de Cristo y vemos que la gente se rehúsa, muy, pues tiran los folletos. Ya que terminó eso, veo yo que se sube toda la gente a un camión de redilas, llevan bieldos, sí son bieldos, ¿no? Esos como tenedores gigantes, ¿no? Para aventar el heno. Llevan machetes, llevan palos. Yo veo que se suben, digo, yo creo que son sus herramientas de trabajo, ya se van. Empezamos a recoger todo, yo voy levantando los folletos que están tirados, nos subimos a los carros en los que íbamos, llegamos a una parte donde hay una Y y recuerdo perfectamente a Felipe decir, esto parece la boca del lobo porque estaba todo oscuro y el hermano Soto nos dice, siempre nos vamos por ese camino, pero vamos a irnos ahora por este. Cuando llegamos, hermanos, a Peña Miller, desde afuera empezamos a escuchar la gente gritando, llorando. Y entonces yo pienso, qué bueno que llegamos ahorita, ¿no? Porque necesitan de Cristo, ¿no? Cuando abrimos la puerta, viene la familiar de la hermana Soto y la abraza. Está vivo. Nos enteramos, dice, de que en el camino
la gente estaba con machetes y él se los iban a matar. No querían que ustedes vinieran. Dice el texto mucho más poderosamente de lo que pedimos. Yo no había pedido que Dios me librara de la muerte, ¿no? O sea, pues yo jamás pensé que alguien nos fuera a matar por predicarle de Cristo. Pero Dios, hermanos, obró poderosamente, más allá de lo que pedimos. Esta noche me acuerdo que no dormimos, Felipe, Raúl y yo quedamos juntos y cantábamos, alabamos a Dios, había librado una muerte. En el 2000, hermanos, mi esposa, mis hijas y yo fuimos a Phoenix con el propósito de ver el terreno para comenzar una obra en Phoenix, la ahora iglesia Casa de Dios. Vamos en el avión, mi hija Keila va del lado de la ventanilla, mi esposa va en medio con Soar, que era una bebé, yo voy del lado del pasillo, y de repente me dice Irma, mi esposa se llama Irma, oye Ale, ¿esto es normal? Me asomo por la ventana y el ala del avión, el motor del avión, de fuego. Veo las llamas. No, eso no es normal. Termino yo de decir esto no es normal cuando la azafata dice, por favor pónganse en posición de emergencia, que significa que te agachas, y en ese momento caen las mascarillas y en ese momento el avión se cae. Algunos expertos dicen que esas caídas pueden ser hasta de 500 metros. No sé, Hilda nos puede decir mejor, ¿verdad?, acerca de esto. No, yo no conozco muy bien. Hay un griterío de la gente, todo el mundo está llorando, todo el mundo está gritando, todo el mundo está en alaridos, el avión se está moviendo de un lado a otro. Y en ese momento, hermanos, yo oro a Dios. Abracé obviamente a Irma y a Keila, todavía viene en medio, y le digo a Dios, Señor, yo te doy gracias. Le digo, yo te doy gracias, Señor, por todos estos años que nos has permitido seguirte. Esa fue mi oración. Le digo, Señor, y te doy gracias porque si nos llevas en este momento, nos vas a llevar. Le digo, pero yo sé, Dios, que tienes poder muy, Señor. Eh, bajamos en un aterrizaje. Me asomo yo por la ventana y veo que están a los lados de la pista, hermanos, camiones de bomberos, camiones de ambulancias, policía y también hay inclusive gente del ejército. El avión aterriza, empiezan a aventar espuma al avión, se abren las puertas de emergencia, se infla la rampa, nos dicen quítense los zapatos, brinquen y una vez que lleguen abajo corran lo más lejos que puedan porque este avión puede explotar aquí en tierra. Corrimos, cuando llegamos al hangar, hermanos, estábamos ahí toda la gente y un piloto que venía de pasajero, no venía piloteando el avión, un piloto que venía de pasajero dice, yo no puedo entender esto. Nosotros debimos de haber explotado en el aire. En las alas del avión es donde está el combustible. Debimos nosotros de haber explotado. No lo entiendo. ¿Por qué, hermanos? Exactamente. Aquel que es mucho más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es como si la mano de Dios hubiera llevado ese avión, ¿verdad? Y lo hubiera puesto ahí. Hubiera dicho, aquí no va a pasar nada. Como una vez le dijo Dios a Pablo, ¿verdad? No se va a perder una sola. Muchas veces he predicado la palabra, hermanos. Este es el último testimonio que quiero compartir. Y en muchas ocasiones cuando he predicado la palabra hay gente que ha pasado y me ha sucedido en campamentos, en algunos lugares que a veces se extiende el tiempo de que la gente está pasando al frente. Pero fue en el 2013, hermanos, cuando me invitaron a predicar en un campamento en Estados Unidos. Y por esto le quiero dar la gloria a Dios. ¿Saben cuánto dura un servicio en Estados Unidos? Dura 1 hora.
¿Saben cuánto tiempo dura la predicación? 20 minutos. ¿Y saben que si llega la hora, la gente ve el reloj y sale? Bueno, eso no lo llamamos nosotros, pero esto es común en la cultura de Estados Unidos. Ese domingo cerramos la campaña, el campamento. Prediqué yo, cansado, nervioso. Si me pongo nervioso predicando en español, imagínate, Mario, cómo me pongo predicando en inglés. Cerramos la campaña, el campamento, nervioso. Yo además también pensando, toda la gente está bien cansada. ¿Saben el reto que es predicarle a gente cansada? Que dices, no, pues yo creo que nada más les digo, hermanos, vamos a abrir la Biblia y ya, ya doblaron el pico, como decimos, ¿no? Ese domingo, hermanos, la reunión duró 6 horas. Bueno, no, la reunión duró 1 hora. La gente pasó al frente. Era una iglesia muy grande, 400. La gente pasaba, pasaba. La gente, hermanos, al final, el pastor, era un pastor estadounidense, dijo, alguien de ustedes quiere bautizar porque aquí está el agua. Ya saben que hay bautisterios, ¿no? En estas iglesias. La gente no llevaba ropa, Rogelio. O sea, no llevaba ropa para cambiarse. Así con la ropa que llevaban, metieron al agua y fueron bautizados. Después de las 12 de la noche, y yo digo esto para la gloria de Dios, hermanos, ¿por qué? Que no es algo de nosotros. ¿Entienden lo que? No, no es algo de nosotros. Es el poder de Dios. Es el Señor el que dice, bástate, gracia, porque mi poder se perfecciona. Es el poder de Dios, hermanos, cuando nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No somos nosotros, es el poder de Dios actuando. Es esa dinamita, ese poder explosivo de Dios, pero también es ese dínamo de la palabra dinamis, de la palabra poder, vienen estas dos palabras, que sigue y sigue y sigue. El poder de Dios no lo podemos agotar, aunque nosotros pensemos, es que esto es algo demasiado grande. Dios lo puede hacer y Dios lo puede volver a hacer y volver a hacer una y otra vez. Ese es el poder de Dios. Yo creo que David jamás pensó, hermano, que él iba a ser rey. Yo creo que jamás pensó que él iba a ser un escritor de la Biblia, ¿o sí? Yo creo que David jamás pensó que él iba a ser ancestro de nuestro Señor Jesucristo y Dios le dio esa bendición. Yo creo que José cuando estaba ya en la cárcel, él no pensó jamás que él iba a ser el segundo ahí en Egipto y que él iba a ser un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que te estoy diciendo, hermano, tal vez tú no te imaginas. Hace un momento dijo Rogelio, si hace 39 años me hubieran dicho que yo iba a estar aquí como pastor, yo no lo hubiera creído, yo no lo hubiera imaginado. Tal vez tú estás aquí esta mañana y tú dices, me han invitado muchas veces y yo nunca he querido estar ahí. Yo dije que jamás iba a estar ahí, pero hoy estás aquí con un propósito porque Dios está hablando a tu corazón, porque Dios quiere transformar tu vida. Y estamos hablando de ese poder de Dios para transformar, para cambiar, que está a nuestra disposición para alabanza. Hoy Dios te está hablando que tú necesitas ponerte a cuentas con Dios, cualquiera que sea la que tú sabes que tienes que hacer. A lo mejor cambios como familia, a lo mejor cambios como alguien que trabaja en la iglesia. A lo mejor tú necesitas decirle a Cristo, Señor, ven a mi corazón, hoy te acepto y te recibo, ven a mi vida, Señor. Porque tú sabes que Dios te está buscando. Ese poder poderoso, más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, quiere actuar en tu vida. Bendito el nombre. Y vamos al último versículo, versículo 21. Lo leen conmigo, hermanos, en voz alta. Y dice así, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí aparece la palabra doxa, que es la palabra gloria, que podría traducirse como gloria evidente, se podría traducir como alabanza, como opinión, como expectativa, como buena fama, como reputación, como prestigio, como magnificencia, como brillo, como esplendor. Es una palabra riquísima, pero nos habla acerca de lo que es Dios y la gloria, hermanos, ¿a quién es? ¿Qué dice el texto, hermanos? Díganme.
¿A quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? Para Dios. ¿Para quién es la gloria una vez más, hermanos? No es para nosotros. No dice el texto para alabanza nuestra, sino para alabanza de Él, del nombre bendito de nuestro Dios. Es para que nuestras vidas, hermanos, glorifiquen a Dios con todo, hermanos, lo que Dios hace. Hace un momento hablaba de las cosas grandísimas que Dios hace, pero no deje de darle un pensamiento nada más. Dios también se manifiesta en las cosas pequeñas. Como recuerdo, y creo que no está aquí Darío, ¿verdad? Pero cuando yo me ordené, hermanos, aquí en esta iglesia yo me ordené como pastor. La Biblia que me regalaron, hermanos, fue la Biblia que yo había visto unas semanas antes en la librería y no tenía dinero para comprarla. Y dije, esta me gusta. Y el día que me ordené, ¿saben qué Biblia me trajeron? ¿Ha visto eso? ¿Ha visto el texto que dice la Biblia? Delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Se ha dado cuenta que a veces hay cosas por las cuales ni siquiera pedimos? Porque Dios, ¿cómo le voy a pedir a Dios? Y Dios dice, mira, está. Porque si un padre siendo malo le sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿qué no nos dará a nuestros padres? Ese es el poder de Dios que actúa en todo. ¿Entienden? Ese es el Dios que está ahí cuando tú estás cambiando al bebé y dices, ay, está aquí todo pestilente. Pues ahí está Dios a tu lado. Y cuando vas en el camino y cuando vas en un avión que dices, este avión va a explotar, ahí está Dios, ese Dios todopoderoso. Y por eso a Él es la gloria, no a nosotros. Nosotros, hermanos, vivimos para que la gente pueda darle. Y cuando vea tu matrimonio, ¿verdad? Y cuando vea el poder de transformar a un hombre porque el que se ha orado, la gente diga, ese Dios. Ahora, es muy interesante, hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vemos que la gloria de Dios está en el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 14, nos habla de que Dios, Jesucristo, se hizo carne, y la palabra que utiliza es una palabra que se podría decir que hizo un tabernáculo o acampó. Es la palabra que no, que habla de acampar. Esta palabra, hermanos, es la palabra de donde viene la palabra, bueno, creo que todos la pronunciamos como Shekinah, ¿no? Bueno, ¿cómo la pronuncian? ¿Shekinah? Sí, sí la pronuncian así. O la pronuncian como Chequina. He escuchado mucha gente que la pronuncia de diferentes maneras. Shekinat, también he escuchado esa otra pronunciación. Es una palabra que no está en la Biblia. Es una palabra que no está en la Biblia, pero que los rabinos la utilizaban para hablar de la gloria de Dios, que dice la Biblia en el libro de Éxodo 13, 20 y 20 al 22, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieren de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche como fuego. Y esta idea, hermanos, que también los rabinos hablaban de que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo donde no había ninguna luz, y era la gloria de Dios que era la que alumbraba ese lugar, el Shekinah, o la manera como ustedes lo pronuncien. Esa es la gloria de Dios, y esa gloria de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahora, lo sorprendente de este versículo que estamos estudiando, hermanos, es que dice que la gloria está en donde. Dice el versículo 21. Alguien ya lo dijo por ahí, ¿verdad? Alguien perspicaz. A él sea gloria. ¿Dónde dice, hermanos? La iglesia. ¿Por qué, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque la gente se aparte, aunque pasemos lo que pasemos, no pueden destruir a la iglesia? Porque la iglesia le da la gloria a Dios. Existimos para darle la gloria a Dios. Este es el único lugar en toda la Biblia. Usted lea de Génesis, Apocalipsis y no va a encontrar ningún otro pasaje donde habla de que la iglesia le da la gloria a Dios. Dios está revelando a través de Pablo que nosotros como iglesia, hermanos, somos quienes le damos la gloria a Dios. Nosotros tenemos este Shekinah,
está en nosotros la gloria de Dios como iglesia. Bendito el nombre de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, nosotros vemos que Dios habitó en el Edén, Dios habitó en el tabernáculo, Dios habitó en el templo. Vemos que Dios habitó también en su pueblo en Israel. Vemos que Dios habita en el creyente, pero el texto nos dice que la gloria de Dios, el nombre bendito de Dios, vive, reside, actúa en la iglesia. ¿Por qué es importante entonces la iglesia? Es tan importante. En la iglesia se cumple la profecía de Zacarías 2:10 cuando dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y el versículo 11 dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Es en la iglesia, hermanos, está la gloria. La gente ya no tiene que viajar largas distancias, hacer viajes peligrosos para ir a Jerusalén, para poder consultar a Dios y ver la gloria de Dios. La gente sencillamente tiene que ir a una iglesia donde la gente se reúne para estudiar su palabra, para alabar a Dios y porque quieren ser. Nosotros le damos la gloria a nuestro Señor. Es la iglesia, hermanos, la que le da la gloria, porque Dios hace algo importante. Ustedes saben cómo somos los seres humanos, racistas, ¿no es cierto? ¿Somos racistas o no, hermanos? Seres humanos. Tal vez usted no, pero estoy hablando en general. ¿El ser humano es racista? ¿El ser humano es clasista? ¿El ser humano es malinchista? Todo lo que viene de otro lado es mejor, ¿verdad? Lo que está en Estados Unidos o hecho en otro lugar, bueno, creo con excepción de China, ¿verdad? Pero todo lo que viene de otras partes es mejor que lo que está hecho en México. Ustedes saben cómo los judíos, los fariseos odiaban a los gentiles. ¿Saben eso, verdad? ¿Cómo les decían? Perro, perro. Cerraban los ojos, no quiero ni verlo. ¿Qué ha hecho el Señor? Esa unidad. De nosotros no hay diferencia. Ya vemos de todo, ¿no? Seguramente entre nosotros hay alguien con mucho dinero y hay alguien que es. Entre nosotros hay gente muy guapa, ¿verdad? Bueno, todos los considero guapos. Ya vemos los que estamos ya medio cacheteadones, ¿no, hermano? Bueno, tú no, tú sí estás galán. Pero algunos ya estamos cacheteados, hermanos, ni hablar. Así es la vida, ¿verdad? Sí. Yo tenía mucho cabello cuando vine aquí a Cuautitlán. En la iglesia, es qué hermoso es que convivamos los adultos con los jóvenes y niños, no haya diferencia. Siento una persona muy pobre pidiendo un plato de comida, una moneda, luego lo sentamos y le damos de comer y decimos: casa, ¿quieres vivir? ¿Dónde existe esto en otra parte? Solamente. La iglesia le da la gloria. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. La gente, hermanos, blasfema el nombre de Dios. La gente hace chistes del nombre de Dios. La gente se queja contra Dios o lo ve a Dios como un servidor y si no lo sirve, entonces ya no quiere creer en Él. Pero la iglesia, hermanos, le da la gloria a Dios. Apocalipsis 15, 1 del 5 al 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 22, 3. Dios habita en la alabanza de su. En la iglesia, hermanos, se cumple el ciclo de bendición. No voy a hablar de él, pero en el capítulo 1 de Efesios está este ciclo de bendición que lo vemos en la vida de Abraham. Dios me bendice. Yo lo bendigo porque Él me bendice y después Dios me hace a mí bendición. ¿Han visto este ciclo de bendición repetido en la Biblia una y otra vez? Dios me bendice, yo le bendigo a Dios porque Él me bendice y después Dios a mí me hace una bendición para las demás personas. Solamente sucede esto en la iglesia. Es donde recibe el Señor la gloria. Y si ustedes ven estos versículos, se van amontonando unos sobre otros, de superlativos, de absolutos, y termina diciendo que la iglesia le va a dar la gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Otros 40 años? Amén. ¿Cómo dice el texto? A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades,
de los siglos. Amén. La iglesia es el antídoto al individualismo, a la soberbia. En la iglesia servimos. La iglesia, hermanos, ¿saben qué? Es el lugar más feliz del mundo. Lo platicábamos ayer, Rogelio. Mis hijas, obviamente ellas no están conmigo, ya, bueno, no son grandes, pero ya una es casada y la otra es primera y ya no viven conmigo, pero ellas van a una iglesia y en la iglesia están encargadas de discipulado, están encargadas de un grupo que se ven para estudiar la Biblia. Una de ellas, Soar, canta en el coro de la iglesia. ¿Saben por qué es eso? Ellas crecieron en la iglesia. Para ellas, ¿saben cuál es su familia? ¿Se acuerdan de Keilita, no? Bueno, ¿se acuerdan? Corriendo por todos lados. Era su casa. Cuando nosotros nos fuimos a Arkansas, de aquí, me acuerdo que un día en una reunión, terminó la reunión allá, éramos un grupito como de 6 personas, y me dice Keilita, papá, ¿y cuándo nos vamos a ir a nuestra iglesia? Le digo, esta es nuestra iglesia. No, papá, donde tú eres el pastor ya había mucha gente. Dije, ay, amor, no, pues es que ahora ya esta vez. Bueno, Dios me ha traído de un lugar a otro, ¿verdad? No sé qué hace, Dios lo ha querido. Siempre, ya cuando se pone todo muy bonito, Dios me que hay que picar piedra en otro lado. Es la iglesia, hermanos, donde tenemos las memorias. Y después nos empezamos a convertir de verdad en familia, porque los hijos de un hermano se casan con las hijas de otro hermano, y al rato ya, después de unos años, no sé ahorita, ¿verdad? Pero después de unos años, resulta que todo el mundo ya está emparentado en la iglesia, porque eso es lo que le da la gloria. Así que, ¿por qué no le damos la gloria a Dios? Que los siguientes años, no sé cuántos, Dios nos va a tener. Algo que vimos muy claramente durante la pandemia es que el Señor puede decir, es tiempo, ¿verdad? Vámonos a casa, ya. No sé cuánto tiempo más, hermano. Ha sido muy grande Dios con nosotros. Pero ¿por qué no vivir lo que nos queda para la gloria? ¿Por qué no caminar? ¿Por qué no valorar el tener a la iglesia? Y hermano, si tal vez te he dado mal testimonio, si he hecho algo mal a tu aparte, tal vez yo te he fallado, pero Dios jamás te ha fallado. Yo podría decirte las mismas palabras que Dios le dijo al pueblo por medio de Miqueas: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Si tú dices, bueno, eso tampoco me convence, hermano, yo te podría decir, ¿por qué no haces lo que dice también Pablo en 1 Corintios 6:7? Cuando dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos. Y luego dice, ¿por qué no sufrís más bien? Yo sé que a veces, hermanos, hay situaciones doctrinales donde ya no podemos estar, ¿verdad? No podemos tolerar una mala doctrina. Yo sé que hay veces también hay gente que quiere tomar preeminencia en la iglesia y quiere hacer cosas que no son bíblicas. Pero yo te digo una cosa, no te apartes por el hecho de que alguien no te... ¿Por qué no? ¿Saben cuántas veces, hermanos, me han tratado de ver la cara? Y digo, me han tratado porque ya sé que me la van a ver, ¿no? O sea, ya sé de antemano que a veces la gente que más ayudamos, Rogelio, no sé si te ha pasado, la gente que más uno, y mejor no digas nada, ¿verdad? Porque tú eres el pastor de aquí, yo puedo decir que no hay nadie de los míos aquí. La gente que más apoyas, que tienes más tiempo a veces. Hasta alguien me ha dicho, parece que te gusta que te vean la cara. No me gusta que me vean la cara, pero yo ya sé. ¿Saben por qué? Porque yo desde antemano digo, somos seres humanos. ¿Por qué no sufrimos el agravio? Y pues no me habló, no me vio, no me quiso saludar. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No resistáis al que es malo. Si alguien te da en una mejilla, ¿qué dijo el Señor? Y si te pide que vayas con él una milla, ¿por qué nosotros a veces decimos, ay, es que no, hermano, sé fiel, trabaja, sigue adelante, échale ganas, porque en ella te damos. El versículo termina con un amén. Y esta palabra es una palabra muy bonita, solo un comentario muy pequeño.
Algunos piensan que se utiliza por primera vez en Jeremías 28:6 cuando dice, amén, así lo haga Jehová. Jeremías 28:6. Pero algo muy interesante es que en Isaías 65:16 dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. En este versículo, hermanos, por la manera como está escrito, está diciendo que uno de los nombres de Dios es el nombre Amén. Él es Amén. Es el Dios de verdad. Es el Dios todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hemos dicho es verdad. Que todo lo que dice la Biblia es verdad. Que todo lo que Dios promete es verdad. Si Dios promete que te da la salvación cuando tú crees en Él, es verdad. Si Dios promete que te transforma, es verdad. Si Él promete que te va a ayudar, es verdad. Si Él promete que si tus hijos les enseñas la palabra de Dios, van a caminar con Él, es verdad. Y hermanos, muchos de los que estamos aquí somos testigos de esa realidad. Si esto es verdad, si lo que creemos es verdad, si lo que Dios promete es verdad, si la iglesia le va a dar la gloria a Dios por la eternidad, entonces, hermanos, ¿por qué no vivir para darle la gloria y honra cuando nos... Vamos a orar. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarte esta mañana. Una invitación muy sencilla y no voy a tomar más tiempo. Pero si tú esta mañana quisieras, te voy a invitar a dos cosas. Primero, invitar a Dios a tu. Tú nunca lo has hecho. Tú nunca le has pedido a Cristo que venga a tu corazón. Y tú quieres hacerlo. Quieres tú pedir que el poder de Dios esté en tu vida, que Dios te perdone, que Dios te dé la salvación. Dile al Señor, Señor, perdóname de todos mis pecados. Señor, te invito a mi vida. Creo en ti. Ven a mí. Con tus palabras, si alguien esta mañana lo estuviera haciendo, levante su mano si alguien. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Te bendiga. ¿Hay alguna persona más? Dígale a Dios, Señor, ven a mi corazón. Segundo lugar, si alguien de nosotros, hermanos, que usted ya cree en Cristo, quiero servir más a Dios, quiero cuidar más a mí, quiero poner más atención a la iglesia, quiero apoyar al pastor, quiero obedecer en el bautismo, quiero, yo no sé lo que Dios ha estado trabajando. Este es un momento de decisión, pero Dios ha estado trabajando en su corazón. Usted sabe que algo está diciendo en su corazón. Quiere levantar la mano también ahí en su lugar. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios te va a orar.